Hola, buenos días. Mi nombre es Simonetta Negrete y soy coordinadora de la Red de Ecología Funcional. Estamos aquí 4 investigadores de la red y vamos a platicar con ustedes el día de hoy. Les voy a pedir a mis colegas que se presenten. Jorge. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Jorge López Portillo, investigador de la Red de Ecología Funcional. Trabajo en ecología y ecofisiología de manglares y mis áreas de interés son la restauración y precisamente entender qué es lo que pasa con el flujo del agua adentro de los árboles y lo que tiene que ver con el manejo. Susana. Hola, soy Susana Alvarado y yo también soy investigadora de la red y me dedico a investigar y a tener proyectos que integran 2 disciplinas que han estado un poco, digamos, separadas tradicionalmente, que es la ecología funcional y la hidrología. Entonces estudio el ciclo del agua en sus distintos procesos y sus distintos reservorios, pero principalmente con el foco de saber cuál es el papel de la vegetación dentro del ciclo del agua. Entonces, cómo modifica la vegetación, el tipo de vegetación a los procesos del ciclo del agua y también cómo distintos procesos del ciclo del agua modifican los patrones de la vegetación. Klaus. Pues mi nombre es Klaus Mehltreter. También soy investigador en la red de ecología funcional y yo me dedico a la ecología de helechos. Los helechos son como un 4% de la flora de México y me interesa el rol que tengan ese tipo de plantas en los ecosistemas. La red de ecología funcional es una red de muchos investigadores, somos 22 investigadores, más de 100 estudiantes y 11 técnicos. Estudiamos cómo los ecosistemas, desde muy distintos ángulos, se interaccionan al interior del ecosistema, por ejemplo, entre el suelo y la vegetación, la atmósfera y otros organismos, para funcionar bien y ofrecer servicios ambientales a los humanos. Y precisamente de eso es de lo que queremos hablarles hoy. Cómo el funcionamiento de los ecosistemas ofrece servicios a los humanos que son importantes para nuestra supervivencia y qué es lo que ocurre cuando los seres humanos perturbamos esos funcionamientos y servicios ambientales. Vamos a comenzar con platicar qué son los servicios ambientales. Klaus, ¿nos puedes platicar qué es un servicio ambiental? Pues en verdad me quedé pensando el otro día cuando pasamos por un campo donde limpiaron el terreno y de quitar completamente el bosque y quedó nada más un campo de papas. Y creo que es útil de hacer ese tipo de comparación porque te preguntas qué me va a proveer un campo de papa y qué me va a proveer un bosque, ¿no? Y creo que nuestro problema es justamente que toda la gente van a entender muy fácilmente qué nos provee un campo de papas, ¿no? Pues papas. Pero ¿qué nos provee un bosque, ¿no? En consecuencia, hay funciones muy obvias como leña, madera, frutos, carbón, y del otro lado no tan obvias que está limpiando el aire, que filtra el agua, que retiene el agua después de tormentas para que no se inundan los terrenos. Y creo que ahí es donde muchas veces falta la comprensión, que tomamos por hecho que ese ecosistema bosque funciona solito, que no requiere cuidado, y nosotros estamos simplemente bien y solamente nos damos cuenta el momento que lo modificamos, que lo destruimos, que de golpe falta algo, ¿no? En consecuencia, creo que el tema es que los servicios ambientales son todas las provisiones, todo lo que podemos cosechar de un ambiente, pero también las funciones que cumplen, como comentaba, por ejemplo, la limpieza del agua, el aire, y también la parte cultural, pues nos gusta ahí recrearnos, movernos por allá, disfrutar del ambiente. En consecuencia, es un conjunto de muchos aspectos y el momento que lo destruimos, le afectamos, ahí nos damos cuenta, en verdad, que nos hace falta, ¿no? Oye, Susana, ¿y tú que trabajas con la atmósfera y con el agua,
A veces se nos olvida que los seres vivos están en constante interacción con la atmósfera y con el agua. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo esta interacción entre los seres vivos y su ambiente, digamos, las partes no vivas del ecosistema, determinan algo que nos es útil para los seres humanos? Sí, exactamente. Yo estudio las interacciones entre la superficie, o sea, cualquier cosa que hay sobre la superficie de la Tierra, que puede ser un ecosistema, o sea, un bosque o un campo de papas o una ciudad. ¿Qué interacciones tiene esta superficie con la atmósfera? Entonces, como bien dices, a veces se nos olvida que la atmósfera es parte de un ecosistema, ¿no? Y es una parte fundamental porque así como las plantas intercambian agua y nutrientes con la tierra, o sea, obtienen del suelo el agua y los nutrientes, también tienen un intercambio de masa y energía con la atmósfera. Y no solo las plantas, sino nosotros también. Nosotros pues vivimos rodeados de atmósfera todo el tiempo. Nosotros intercambiamos gases con la atmósfera. Es decir, aspiramos aire y obtenemos de ahí el oxígeno que nosotros necesitamos para funcionar y exhalamos CO2 entre otros gases, ¿no? Y las plantas pues podríamos decir que son como nuestra contraparte porque incorporan hacia adentro de ellos a través de los pequeños poros que tienen en las hojas que se llaman estomas, a través de ahí pues incorporan el CO2 de la atmósfera y sacan, digamos, oxígeno. Entonces todo ese intercambio de masa, también hay intercambio de energía. Es decir, este cambio también digamos, el intercambio de gases incluye también el vapor de agua, y al hacer ese intercambio de vapor de agua también se cambia la temperatura de la superficie. Entonces, a grandes rasgos, digamos, podríamos decir que toda la superficie del planeta está en constante intercambio de energía y materia con la atmósfera. Entonces, esos pequeños, digamos, cambios que pueden ser desde microscópicos en una hoja o en un poro, ¿no? O en nuestra nariz y nuestros pulmones, se van sumando a grandes escalas espaciales a tal grado que todo el planeta, digamos, si nos podemos imaginar, toda la piel del planeta intercambia esta energía y gases y calor con la atmósfera, y entonces prácticamente podemos imaginarnos, ¿no? Un superorganismo que tiene ese intercambio. Entonces la atmósfera al final de cuentas es parte de ese organismo grande, desde el planeta, desde la escala planetaria hasta escalas microscópicas, ¿no? Entonces cualquier modificación a la piel del planeta, desde pequeñito hasta grande, pues tiene un impacto en la atmósfera, y esa atmósfera tiene un impacto de regreso en la vida, ¿no? Desde microorganismos hasta ecosistemas y paisajes. En, ¿no?, nuestra respiración. En nuestra ¿no? respiración, ajá. Jorge, y yo cuando estábamos pensando en esta entrevista, pensé en esto de la fisiología, ¿no? Nosotros estamos muy conscientes como seres humanos de que tenemos fisiología y funcionamos, pero no nos detenemos a pensar en la fisiología de las plantas, que esa es tu especialidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que la forma en la que las plantas funcionan es importante para los humanos? Uh-huh. Pues fíjate que es una cosa muy interesante. Cuando nosotros queremos subir agua a un tinaco, lo que hacemos es que ponemos una bomba a funcionar, y esa bomba, dando vueltas con un rotor, sube el agua hasta el tinaco, y luego a partir del tinaco la bajamos por gravedad a nuestra casa. Hay otras formas, ¿no? Estas bombas de presión continua que todo el tiempo nos mantienen toda la tubería de la casa bajo presión. Pero las plantas no hacen eso. Crearon una estrategia mucho más eficiente, y tiene que ver precisamente con esos pequeñas estomas de los que hablaba Susana, que son como bocas que se abren y se cierran. Entonces, en el momento que esas bocas se abren, pierden agua. ¿Por qué? Pues porque la atmósfera es mucho más seca siempre que la hoja. Y entonces, cuando pierden el agua, lo que pasa dentro de la planta es que, imagínense ustedes que la planta tiene una liga que, conforme va perdiendo más y más agua, las diferentes partes de la célula que guardan el agua van perdiéndola, y entonces hagan de cuenta que como que se restira una liga.
y si esa liga sigue restirándose, llega a romperse y ahí es cuando forman embolismos, igual que las embolias que le dan a uno al organismo. ¿Qué es lo que hacen las plantas para evitar esos embolismos? Cierran los estomas y en ese momento la planta nuevamente vuelve a equilibrarse. Entonces esa diferencia entre estirar y aflojar es lo que hace que la planta se hidrate y que pueda entonces transpirar, y entonces cuando transpira, cuando pierde agua, está tomando dióxido de carbono, y el dióxido de carbono es el que le permite hacer la fotosíntesis, y a partir de la fotosíntesis se forma el tejido vegetal y todo lo que nosotros nos comemos de las plantas, por ejemplo los frutos, las flores, que hay flores muy ricas que se cocinan así con huevito, y pues las mismas hojas, por ejemplo las lechugas. Entonces todo esto tiene que ver con el compromiso que tiene la planta con transpirar y hacer fotosíntesis, juntar en lo que se llama la productividad primaria neta de la planta, lo que se queda en la planta, y eso es uno de los servicios ambientales que nos proporcionan. Nos proporcionan alimento, no solo a nosotros, sino también a otros animales. Nosotros somos animales. Eso es interesante, me parece que han estado ustedes hablando de cómo funcionan los ecosistemas y cómo interactúan con la atmósfera y todo eso. Y cuando pensé en lo que estaba diciendo Klaus de las papas, por ejemplo, del cultivo de papas, que es muy claro que el servicio que nos provee es comernos las papas, estaba yo pensando que los ecosistemas agrícolas, los agroecosistemas también son ecosistemas y por lo tanto tienen que funcionar de la misma manera en la que ustedes están hablando sobre los ecosistemas naturales. O sea, estamos jugando todos con las mismas reglas ecológicas, estando en los agroecosistemas o estando en los ecosistemas naturales. Entonces ahí lo interesante es que en los ecosistemas agrícolas lo que ocurre es que si los humanos no logramos que funcionen adecuadamente para proveernos esos servicios ecosistémicos de la misma manera que los ecosistemas naturales, entonces tenemos problemas. Y creo que eso es lo que nos puede llevar a nuestra siguiente sección de esta entrevista, ¿no? Que es cómo es que los humanos, las actividades humanas, podemos perturbar este funcionamiento natural de las interacciones al interior y entre los ecosistemas, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba es preguntarte, por ejemplo, a ti, Klaus, tú que estudias helechos y licopodios, ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, en nuestro entorno aquí muy local si empezaran a desaparecer los helechos y los licopodios con los que cuenta este ecosistema? ¿Por qué son tan importantes para nosotros? Pues mira, yo creo que lo interesante con esas temáticas es que muchas veces la gente piensa que ya sabemos de todo, y eso no es el caso. Significa, vean que en México hay por lo menos como 1047 especies catalogadas, pero cada año se agregan 10, 15 nuevas especies que todavía no se conocen. Eso es nada más conocer cuáles especies hay. Si vamos a la función de esos organismos, estamos mucho más limitados con nuestros conocimientos. Significa, en verdad, tenemos muchos huecos de conocimiento para contestar así derechito a si se pierden los helechos pasa tal cosa, ¿no? Sería fantástico si lo sabríamos. Eso empieza como tenemos que considerar, por ejemplo, cuál especie se perdería, ¿no? Porque para que la gente se den cuenta, cuando yo digo un número de especies, muchas veces uno piensa que todos sean iguales en abundancia, en relevancia para el ecosistema, en biomasa, en tamaño, y no es así. Y eso pasa en muchos grupos. En helechos, por ejemplo, los más pequeñitos son del tamaño de mi uña, ¿sí? Y es el organismo, es el tamaño que tiene. Y los más grandes conocen que son los arborescentes, ¿no? Helechos arborescentes que pueden ser de como de 20 metros. Es evidente que si se pierde una a otra va a tener un completamente diferente efecto, ¿no? Del otro lado, su fisiología, su interacción con otros organismos también difiere. En consecuencia, imagínense si helechos arborescentes se pierdan,
se pierden todos los otros organismos que dependen de ellos, ¿no? Ahora, el ser humano nada más los corta para construcción, para cultivar orquídeas, ¿no? En consecuencia hay algunos usos ahí, pero del otro lado tenemos interacciones que recién ahora nos encontramos. Por ejemplo, en los helechos arborescentes hay epífitas que solamente crecen sobre ellos. ¿Qué son las epífitas? Las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas. Así que no son parásitos, nada más crecen ahí, se sienten encima prácticamente, ¿no? Y necesitan de ahí agua y nutrientes, ¿no? Que consiguen de la atmósfera, ¿no? Pero es tan específico esa interacción que dependen de helechos arborescentes, ¿no? Y ahí hicimos estudios que prácticamente demuestran que una parte de esas epífitas depende nada más de helechos arborescentes y otros solamente crecen sobre otro tipo de árboles. En consecuencia, si nosotros cosechamos o sobreexplotamos helechos arborescentes, se pierden automáticamente esos organismos también. Significa, no es una extinción de una o dos especies, es una extinción de docenas de especies porque dependen de ellos. Y ahora trabajamos con la interacción de insectos, por ejemplo, también. Así que también hay insectos que nada más consumen algunas especies de helechos. Es como con polinizadores de flores. En ese caso, consumen esas plantas y dependen de ellos. Solo pueden consumir muy pocas especies, porque las especies se defienden, son tóxicos. En consecuencia, tienen que especializarse para no estar contaminados por otros organismos que consumirían. En consecuencia, quítale un helecho arborescente o lo extingas, la gente piensa, pues, bueno, se perdió una especie, ¿qué pasa? ¿No? Pues no, quitaste también las epífitas, también quitaste los insectos que dependen de ellos. Los insectos son parasitados, también son muy específicos, también las quitas. En consecuencia, una especie que quitas tiene un efecto dominó que causa mucho más cambios, ¿no? Qué interesante. Y Susana, suponte que de todas las actividades que hacemos los humanos, que son muchísimas, ¿cuáles crees tú que son de las que más afectan las interacciones con la atmósfera? Bueno, la respuesta también creo que voy a ir un poco como decía Klaus. Pareciera que sabemos, o sea, parece que ya sabemos todo, ¿no? Y que la respuesta sería muy clara, por un lado, y también por otro, yo siento que muchas veces queremos como decir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Pero realmente no hay, en mi opinión, y creo que se ha demostrado con el avance de la ciencia, es que algo no puede ser completamente malo o completamente bueno, porque todo pues tiene sus matices, ¿no? Entonces, cuando me preguntas como qué actividad sería la más negativa, también tenemos que pensar si estamos preguntándonos negativa hacia nosotros mismos como especie humana, o negativa hacia todo el conjunto de la vida que existe, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco, o sea, está un poco difícil de responder, pero lo que sí es cierto es de que desde que el humano empezó a ser humano y a tener, digamos, toda esta respuesta evolutiva, ¿no? De crear la agricultura y de cambiar extensivamente e intensivamente la superficie de la tierra, por ejemplo, al desmontar un bosque para cultivar extensivamente, ¿no? Un campo de papa es un ejemplo muy bueno porque es muy, ¿no? O sea, prácticamente se tiene que quitar todo y sembrar papa, y las papas son como plantas muy, muy pequeñitas, y si lo contrastamos contra un bosque, como acá el bosque de niebla, es realmente, o sea, ese cambio es drástico, ¿no? Entonces se cambia no solo la composición de especies, o sea, se pasa de muchas especies a una o dos o tres, ¿no? De especies vegetales, y por consecuencia también todos los insectos y microorganismos y todo esto cambia, pero también se cambia la estructura, ¿no? O sea, si se imaginan, o sea, un bosque está lleno de
de rugosidad, ¿no? Así es como nos gusta decirlo, que tienen rugosidad, mientras que el campo de papa pues tiene es menos compleja su estructura. Y esos cambios entonces tienen un efecto bastante grande en la termodinámica del planeta, digamos, pero a esa escala de parcela. Pero si haces cambios, entonces luego ya son muy grandes, muy extensivos de paisaje, ¿no? O demasiado extensivo, entonces ese efecto es mucho más grande en los procesos de termodinámica del planeta. Entonces estamos viendo, por ejemplo, actualmente tenemos la crisis climática, ¿no? Por el cambio climático, el calentamiento global. Y lo que sabemos después de todos estos años de estudiar, pero no son 20 años o qué sé yo, sino que son desde que se empezó a estudiar la termodinámica del planeta, que es al menos 100 años, se sabe que el cambio climático no es solo por la vía biogeoquímica, digamos, o sea, por la alteración a la química del planeta, porque estamos emitiendo mucho carbono a la atmósfera, sino que también por los cambios estructurales de cambio de uso del suelo, ¿no? Se cambia el balance de energía que hay entre la superficie y la atmósfera. Entonces yo creo que la respuesta corta sería que cualquier alteración drástica y extensiva que hicimos nosotros los humanos a la superficie del planeta, en conjunto eso es lo que nos tiene metidos en varios problemas, incluido el cambio climático, pero también problemas, ¿no? de todo tipo, del ciclo hidrológico y de muchas cosas. Sí, y es que es interesante porque, como dices, ¿no? Desde que el humano, o muy cerca, desde que comenzó a ser humano, empezó a transformar no es novedad, ¿no? Uh-huh. O sea, empezó a transformar el planeta. El asunto es que se hizo ahí un sistema de retroalimentación positiva. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Comenzamos con la agricultura en una muy pequeña escala y entonces eso funcionó muy bien, nos alimentamos muy bien como seres humanos y empezamos a crecer como población inmensa. Entonces cada vez se empezó a abrir más agricultura y más agricultura, pues porque necesitábamos alimentar más a esta especie muy exitosa. Uh-huh. Pero, y además se nos ocurrió que si funcionaba en pequeños espacios metidos entre una vegetación natural, ¿por qué no iba a funcionar si lo íbamos a hacer en gran escala? Y ahí es donde no nos dimos cuenta, porque no habíamos aprendido, que eso ya no funciona. Y eso ya no funciona porque no es cierto que el funcionamiento de los sistemas agrícolas es solo dependiente de lo que ocurre ahí dentro. Resulta, y eso lo sabemos ahora porque se hace mucha investigación en esto, que lo que está alrededor del sistema agrícola es muy importante para el sistema agrícola. Entonces, el que esté un bosque cercano no es intrascendente. De ahí vienen un montón de cosas muy importantes para ese sistema agrícola. Uh-huh. Y otra cosa de las que ocurrieron con los sistemas agrícolas es que nosotros pensábamos que sí, que toda esa materia orgánica que provee nutrientes, que está en el suelo, que viene del ciclaje de la vegetación dentro de los sistemas agrícolas, lo único que le daba a las plantas eran los nutrientes. Pero luego lo que nos dimos cuenta es que en esa materia orgánica está capturado un montón de carbón. Uh-huh. Y entonces cuando empezamos a sustituir a la materia orgánica por fertilizantes químicos, que no son materia orgánica, sino ya, digamos, los nutrientes digeridos, empezó a desaparecer ese carbón y a irse a la atmósfera. Y entonces así es como nos hicimos de un montón de problemas. Ahora ya no tenemos muchos polinizadores que venían de los bosques adentro de los cultivos, que son tan importantes. Ya no tenemos la materia orgánica que nos mantiene el carbón capturado y así. Y esto tiene que ver con querer hacer la agricultura de una manera mucho más eficiente para producir mucho más alimento, pero olvidando otra vez como este funcionamiento ecosistémico del que han estado ustedes hablando, ¿no? Uh-huh. Pero ahora a mí me gustaría pasar a otro ámbito que es el ámbito de Jorge, ¿no? ¿Qué pasa en las costas? ¿Cómo es que, por ejemplo, los manglares necesitan estar funcionando para que nosotros podamos disfrutar o incluso protegernos de situaciones que nos ponen en peligro, ¿no? ¿Y qué hacen los humanos para perturbar esa capacidad que tienen esos manglares de mantenernos protegidos, ¿no? Okay. Fíjate que es muy interesante porque realmente estamos hablando de diferentes niveles, ¿no? Susana estaba hablando de esa pequeña piel que tiene la Tierra, que es una capa muy delgadita
que es la atmósfera, que es en donde están los gases que nosotros estamos respirando y los gases que se están produciendo, por ejemplo, por la combustión de los coches o de la calefacción. Es una capa muy delgada. Igual sucede con las costas. De todo el continente tenemos una pequeña capa, por ejemplo, de manglares tenemos 0.4% de la cobertura de toda de los 2 millones de kilómetros cuadrados en México. Tenemos como el doble, o digamos que las 2/3 partes de humedales, que es lo que está adentro. O sea, los manglares no solamente están digamos, no colindan con bosques o con pastizales, sino que colindan con zonas inundables, pero de agua dulce. Esos son humedales de agua dulce y esos son como 2/3 partes de lo que son los manglares. Entonces, eso es lo que tenemos de humedales. Y aparte tenemos humedales internos. La palabra clave ahí es humedad. Y la humedad es, digamos, la forma en la que el agua está siendo transportada. Y el agua se puede transportar por la superficie o se puede transportar debajo de la superficie o puede llover. O la humedad relativa. Por ejemplo, recientemente se ha visto que muchas plantas tienen la capacidad de tomar humedad a través de las hojas. O sea, no solamente de las raíces, sino que se hidratan a través de las hojas. Son organismos completamente integrados. Y entonces, el problema es cuando nosotros estamos deforestando, por ejemplo, un bosque tierra arriba. Si ese bosque lo convertimos en un plantío de papa y no tomamos las medidas adecuadas para que ese suelo, durante una lluvia muy fuerte, con lo que se llama erosividad, o sea, si las gotas de agua golpean fuertemente, se empieza a desagregar la tierra y esa tierra empieza a correr por pequeños riachuelos y de ahí llega a un río grande, y eso puede llegar hasta digamos, de una cabeza de cuenca hasta el fondo de la cuenca. Es como un embudo. Y todo eso llega a las lagunas costeras y a los estuarios y nos está asolvando esas zonas. Y al asolvarlo, lo que estamos haciendo es primero perdiendo el suelo, que no es una cosa inorgánica, el suelo es biológico, tiene bacterias, tiene muchos microorganismos, artrópodos y todo, que se están perdiendo. Estamos convirtiendo lo que antes era una zona muy diversa en una zona completamente simplificada y sin suficientes nutrientes, y eso llega a los manglares. Y entonces lo que pasa es que nos está asolvando zonas de manglar. Mucho de eso está causando mortalidad que no entendemos, o sea que lo vemos que está como escondido, y de repente vemos fotos aéreas o imágenes de satélite y vamos viendo cómo se van extendiendo esas zonas muertas de manglar, y es porque ya se bloqueó la entrada del agua o porque llegaron sedimentos tierra abajo. Entonces lo que pasa arriba afecta abajo. Y ahora los manglares también proporcionan servicios ambientales importantes. Por ejemplo, son la primera barrera para el efecto para enfrentarnos a los nortes, ¿no? Y los huracanes, ¿no? Y además son el límite natural, es el límite que nosotros tenemos que aprovechar para no desarrollar ahí. ¿Por qué? Pues porque es una zona inundable, nos tenemos que ir atrás de los manglares para estar protegidos. O sea que si pusiéramos ahí unas casas de campo bien padres y todo eso, donde están los manglares con vista al mar y eso, sí, tenemos ahí un riesgo, claro, de que pasa, se inunde todo. Es lo que pasa, construir casas en los valles de los ríos, muy cerca de esa fuente, cuando sube el nivel, y eso lo tenemos aquí en el río Pisquiac, ya lo vimos que pasa, por ejemplo, en el río Tula, cuando sube ese nivel, toda la gente que construyó ahí se encuentra en una zona de alto riesgo. Tenemos que tomar en cuenta ese riesgo cuando estamos creciendo como población. Y oye, y si se quitan esos manglares, ¿los únicos que corren riesgo son los que pusieron sus casas ahí, o qué pasa tierra adentro? Bueno, fíjate, es que es también un tema que me llama mucho la atención, porque hablamos de los servicios ambientales, cuando pues también los manglares viven, o sea, estamos tomando en cuenta, son seres vivos, ¿no? Así, ¿no? Los servicios ambientales son para nosotros, ellos también están utilizando un hábitat, y como Klaus lo mencionó, igual sucede con los manglares.
En México tenemos solo 4 especies de manglar, pero tenemos una alta diversidad de aves que llegan ahí, que son migratorias y residentes, de reptiles, por ejemplo los cocodrilos, y víboras, un chorro de víboras, mamíferos, y después peces, ¿no? Está claramente demostrado que la productividad de peces en el mar tiene que ver con la productividad de los manglares y de los humedales que están arriba. Y aparte, esos manglares y esos humedales están generando, digamos, una productividad alta, y podemos discutir, ¿verdad, Susana? Pero el asunto es que parte de esa productividad es a través de las raíces, y como los manglares se van hundiendo en el tiempo, tienen que ir creciendo sobre sus propios sedimentos. Eso es digamos, como la hipótesis esta de la reina roja, que tienes que estarte moviendo para permanecer en el mismo lugar. Y como van creciendo sobre su propio sedimento, ahí van acumulando carbono, y ese carbono es el carbono que están capturando, el dióxido de carbono que están capturando en la atmósfera. Pero eso no es suficiente. Lo que es importante es que la gente empiece realmente a vivir en un ambiente que no lo considere. La otra vez estaba discutiendo con un colega que es de Chapingo, y ellos tienen en su moto el lema: explotar la tierra, no al hombre. Yo creo que no debemos explotar la tierra ni explotar al hombre. Yo creo que eso no es la interacción. Tenemos que convivir tierra y hombre, dándole oportunidad a los recursos, a esos recursos que nosotros consideramos recursos naturales, que son simplemente un hábitat para múltiples especies. Claro. Es como vivir como ser humano dejando vivir, ¿no? Exacto. Que todos los demás que son también habitantes de esta tierra, todos. Eso es calidad de vida. Eso es lo que da la calidad de vida, sí, ¿no? Claro. Y eso me lleva a nuestra última sección de estas entrevistas, que es, ok, ya hablamos de todos estos problemas y hasta ya me estoy angustiando. No, más bien, ocuparnos. ¿Sí? Eso, ¿cómo podemos ocuparnos? Porque mucho de lo que hemos hablado parecen problemas tan enormes que no están en manos de los ciudadanos, ¿no? Pero entonces la siguiente sección es, siendo yo un ciudadano común, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para contribuir a que todos estos problemas se mitiguen, sucedan de una manera más suave, digamos, si no es que se resuelvan, ¿no? Por ejemplo, Klaus, ¿no? Tú decías, es muy importante que se conserven las especies, porque no nada más porque ya sabemos que son útiles para los humanos, sino porque hay un montón de interacciones entre ellas que son muy importantes para que funcione todo el ecosistema. ¿Tú qué crees que puede hacer un ciudadano común que está viendo esta entrevista para contribuir a que eso ocurra? Pues en verdad, antes de contestar eso, me quedé pensando que tenemos que ver nosotros como investigadores qué es nuestro rol, ¿no? Y nuestro rol es crear conciencia, crear conocimiento y tratar de entender un poco más de cómo funcionan esos ecosistemas, y no solamente su composición de especies y el rol de cada uno, ¿no? En consecuencia, creo que es fundamental entender, si no entendemos ni la función de un solo organismo, de una sola especie de planta, ¿cómo nos atrevemos después a tomar conclusiones a mayor escala, ¿no? Tenemos que cambiar nuestras prioridades. Como Jorge dijo bien, el tema del manglar no es nada más el manglar, es quien construye allá debe tener ese conocimiento y la conciencia de cuántas cosas cambia, ¿no? Y que a lo último construir una casa en la mera costa a costo de destruir el manglar afecta de algún modo, por ejemplo, la pescadería, ¿no? En consecuencia, tenemos que entender que cada acción que hagamos tiene un efecto, y no solamente el positivo de producir papa, lo que sea, porque si producimos papa, pues destruimos el bosque, ¿no? Así que, digamos, no es trivial, es una. Y en consecuencia, como investigador, yo creo que investigadores tenemos que educar una nueva generación de estudiantes
también compartir nuestros conocimientos con la población para que entiendan que las cosas no son tan sencillos. Es complejo los ecosistemas, tenemos más de 300.000 especies de plantas en ese planeta, millones de especies de animales. En consecuencia, hay mucho por estudiar e investigar. ¿Y eso para qué lo hagamos? Pues, por ejemplo, helechos, que es mi especialidad, ¿no? Te preguntas, en México no se come ni una sola especie, ¿no? Y ahora recién se publicó un estudio en Taiwán donde hicieron un estudio de cuántas especies de helechos se consumen en Asia y llegan a un listado de más de 180 especies. En consecuencia nos damos cuenta que en verdad no aprovechamos nada, pero nada, de los más de 1.000 especies que tenemos. Ni siquiera sabemos si son tóxicos, comestibles, nutritivos, que contengan vitaminas, que pueden proveernos algo más simplemente por ser totalmente ignorante. Ni siquiera lo consideramos porque pensamos que no tengan un valor, ¿no? Pero es porque no lo investigamos. Por eso urge tanto la investigación, y eso no es trivial. Desde la base tenemos que primero hacer un screening, como checar cuáles especies podían ser interesantes, que se podían cultivar. Y también se sabe, eso sí, hay algunas especies que también se usan de medicinal en México. Pero aún así, en Asia, por ejemplo, tienen mucho mejor conocimiento de eso porque acumularon más conocimiento histórico. Siempre se interesaron más en usar ese tipo de plantas para curar enfermedades. Ahora, eso es nuestra función como investigadores. Y por eso también insistimos mucho siempre como que se requiere forzosamente una buena educación, conocimiento. La gente tiene que ser consciente de sus acciones y que tengan efectos. Y la otra es, si ahora preguntas, ¿qué haga un ciudadano común? Pues cuando viajo a Europa se separa la basura. No se tira cualquier cosa, nada más desechable, ¿no? En México todavía tiramos las botellas, casi todos son desechables. Es absurdo el mal gasto de producir un producto, envasarlo y después tirar la botella y volver a tener que producir una botella, ¿no? En consecuencia, nuestro consumo, nuestra selección de lo que compramos, creo que es fundamental. Y eso va con ser modesto con nuestro consumo de agua, ahorrar recursos naturales, no desperdiciar, manejar mejor la basura. Y hablando de agua, pues tenemos que dejar en México que vas a cualquier río y parece un basurero. Parece que es nada más como un canal para las aguas. Es un caño. Sí, residuales. Es una pena. Y vas a un lugar que todavía está conservado y dices, qué belleza, un río natural, ¿no? Y ahí cada uno está como cuestionado de no tirar ahí basura, no usarlo como un caño, ¿no? Es un río, es un ambiente vivo que estamos destruyendo y a costo alto. Y después tenemos que invertir mucho dinero para recuperarlo o comprar nuestra agua, ¿no? En México es uno de los pocos países que conozco que tienes que comprar agua embotellada. ¿Para beber? No, en otros lados abres la llave y tienes agua, ¿no? Así que, en otras palabras, ya estamos en problemas y urge que nos ponemos las pilas, ¿no? De acuerdo. A mí me parece que uno de los problemas que engloba mucho lo que los ciudadanos comunes en México nos hace falta hacer es considerar de la puerta de nuestra casa hacia afuera la continuación de nuestra casa. Porque una de las cosas que nos ocurre es que no nos interesa o no nos preocupamos por lo que ocurre de la puerta de nuestra casa hacia afuera. Tan es así que el día que va a pasar la basura, yo saco mi basura y una vez que yo la puse fuera de mi casa, yo ya no me olvido, ya eso ya no es mío. Y ahí es donde cuando llueve se va toda la basura a los ríos, la gente no se preocupa por mantener la vegetación que está cerca de su casa o cerca de los ríos que están en su casa, porque
mi casa es solamente de la puerta para adentro. Y la verdad es que nuestra casa es el planeta completo. Entonces, cada vez que yo hago algo para ese planeta, es hacer algo para mi casa, ¿no? Entonces estas acciones de reciclar y de reusar y de no usar cosas desechables y de considerar lo que uno compra y todo eso, es porque se tiene que ampliar la visión de nuestra casa, ¿no? Es lo que va a ocurrir en mi casa, depende de lo que yo haga, así como depende de si barro, va a estar limpia mi casa, si no barro, va a estar sucia. Si yo en mi casa tiro papeles en el piso, pues está sucia, pero mi casa es todo. Es el planeta entero, ¿no? Y creo que lo que estás diciendo tiene que ver con eso. Yo no sé, Susana, por ejemplo, ¿tú qué piensas que un ciudadano común puede considerar al momento de pensar en cómo proceder para tratar de contribuir a que la atmósfera siga siendo sana para todos, no nada más para los humanos? Ajá. Pues sí, yo también, cuando me pongo a pensar en estas interacciones de nosotros como una persona, digamos, individual y todo el planeta, o sea, las dos escalas, como bien decían ustedes también, no somos parte, o sea, tenemos que en primer lugar, como decías tú también, dejar de pensar que nosotros somos como algo externo o separado al resto, ¿no? Yo cuando trato de imaginarme esto es como un cubo de Rubik, ¿no? O sea, si mueves un pedacito, no moviste no puedes solo mover un cuadrito, se mueve muchos cuadritos que están relacionados, ¿no? Y entonces al tratar de armarlo, no piensas en uno solo, ¿no? Sino que tienes que tener saber que estás moviendo varias cosas a la vez. Entonces, al ser la atmósfera, digamos, una gran parte del planeta, como el océano, ¿no? A veces es difícil ponernos a nosotros como qué rol tenemos nosotros como una sola persona ante la inmensidad de la atmósfera o ante la inmensidad del océano. Pero tenemos que recordar que sí, todas las pececitas del planeta, todas están interrelacionadas al final de cuentas. La atmósfera, la química de la atmósfera no es la misma desde que empezó el planeta, ¿no? La química de la atmósfera ha ido también cambiando. Y hubo un momento en la historia del planeta que, gracias a la acción colectiva de imagínense cuántos microorganismos que empezaron a emitir oxígeno y a capturar CO2, o sea, dióxido de carbono en sí mismos para crear biomasa, esa acción colectiva de millones, eran pequeñitos, pero eran millones, lograron cambiar la química de la atmósfera a la atmósfera que tenemos ahora nosotros, en la que nosotros como humanos evolucionamos y muchas de las especies con las que compartimos este momento de la historia del planeta, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar así, como nosotros, una persona, sí, solo es una, pero no solo somos una, somos cuántos billones de personas en el mundo, ¿no? Y nuestras acciones colectivas, todas juntas, pues sí que pueden cambiar el mundo, ¿no? Así como cambiamos ya bastante la química al poner a la química de la atmósfera, al emitir muchísimo dióxido de carbono en exceso, ¿no? Más de lo que puede el mismo planeta absorber naturalmente. Entonces, todas nuestras acciones pequeñitas, pero en masa, podríamos volver a revertir ese cambio extremo que hicimos, ¿no? Entonces, desde primero, como decía Klaus también, tenemos que tener esa conciencia que nosotros no somos algo externo al planeta ni externo a la naturaleza, somos parte de la naturaleza, ¿no? Cuando decimos la naturaleza, pero si nosotros y todo lo que tenemos al final de cuentas es parte de esta interrelación de vida, ¿no? Entonces, primero tener esa conciencia y como decías tú también, entonces eso debería por consecuencia abrirnos a la posibilidad, ¿no? Que todo lo que hacemos le va a afectar a alguien y nos va a afectar al final de cuentas a nosotros también. Entonces, enterarnos como ciudadanos debemos estar muy, interesados en aprender más, en aprender cómo funcionan las cosas, en buscar no solo nosotros como investigadores dar nuestro poco conocimiento que tenemos, digamos, individualmente, pero también como ciudadanos, pues pueden buscarlo, ¿no? Es decir, buscar en YouTube, buscar en todos lados, tratar de aprender más, ¿no? Tener esta curiosidad de cómo funciona la vida, de cuál es nuestro rol en todo esto. Esas son dos cosas, pero luego cosas muy concretas, ¿no? Como si ya sabemos que estamos emitiendo mucho carbono por usar mucho el coche, por ejemplo, podríamos ir a algunos lugares caminando
ir más despacio, ¿no? Por la vida, en bicicleta. Podríamos, pues claramente utilizar ya todos los recursos que usemos, los tenemos que usar conscientemente de que son escasos, en el sentido de que no hay materia, no se crea de la nada, ¿no? Es decir, si usamos materia y energía para hacer una botella miles de veces, pues esa materia y energía no es que salió de la nada, sino que se la quitamos a otra cosa, ¿no? Como esto del cubito, ¿no? O como esos jueguitos que movías un cuadrito para hacer un rompecabezas, pues es que no es que puedas moverlo, ¿no? O sea, lo tienes que mover, y si lo quitas de un lugar, se lo quitaste a algo, no apareció de la nada, ¿no? Entonces, utilizar los recursos con mucha moderación, solo usar lo que necesitamos y solo comprar lo que necesitamos. Al final de cuentas, creo que la manera en la que estamos organizados como sociedad de consumir y consumir y consumir, y de crecer y crecer y crecer económicamente, es insostenible, y eso lo sabemos, ¿no? O sea, no hay, o sea, debemos encontrar otras maneras de organizarnos como sociedad para poder cultivar lo que necesitamos, porque al final de cuentas sí necesitamos comer, pero no necesariamente tiene que ser así extensivamente ni intensivamente, ¿no? Hay agroecosistemas que podemos generar, y que nosotros como consumidores podemos buscar consumir cosas que provengan de agroecosistemas que están más sustentablemente manejados, ¿no? Creo que esas son las acciones que yo propondría. Que podemos tener. Y eso de la comida es como muy fundamental, ¿no? Porque la comida es algo que no podemos dejar de hacer, comer. Pero qué comemos lo puede determinar todo. Cómo comemos lo puede determinar todo. Desde el punto en el que si yo elijo comer algo que ha necesitado que se transporte a través del mundo entero, por ejemplo, yo me como una manzana que se produjo a 5,000 kilómetros en lugar de comerme la que se produjo a 200 kilómetros, hago una diferencia muy grande en la cantidad de carbono que se emite. Ni siquiera es mi auto, es mi manzana. Mi manzana está emitiendo carbono a la atmósfera porque no la elegí con cuidado. Entonces siempre yo creo que la regla es consumamos sabiendo qué consumimos. La gente luego ya compra sin saber de dónde vienen las cosas ni cómo son producidas, y el primer paso es preguntárselo. ¿Cómo se produjo esto? ¿A dónde se produjo? ¿Qué tan lejos tuvo que viajar para llegar a mis manos? Las cosas de lejos son costosas para el planeta, las cosas de cerca son menos costosas. Y sobre todo si conocemos a los productores que están cerca de nosotros y sabemos cómo producen, entonces tenemos mucha más información que nos permite tomar decisiones sabias de seguir comiendo, sí, como siempre, pero comiendo, afectando menos al planeta, porque eso no lo vamos a poder dejar de hacer. Y eso me lleva un poco, Jorge, a preguntarte, ¿tú crees que la información que producimos los científicos, la educación en la ciencia, la educación para interpretar la ciencia es importante para proteger a este planeta? Yo creo que sí, sí es muy importante, y sobre todo es algo que, digamos, si hay alguna recomendación que hacerle al público que nos está escuchando, es que debemos apoyar la ciencia. La ciencia es simplemente conocer. Los científicos somos como niños, no terminamos de madurar, todo el tiempo estamos preguntándonos por qué, es una disciplina, y si todos los humanos hiciéramos lo mismo, yo creo que llegaríamos a cuestiones más profundas. Por ejemplo, les voy a poner algunos ejemplos pequeños. El uso del plástico. Mis hijas me enseñaron que después de haber visto estos videos en donde las tortugas tienen los popotes metidos en la nariz, o donde las aves tienen o las tortugas crecieron deformes porque crecieron dentro de uno de estos plásticos de las cervezas, lo que me enseñaron es a cortar el plástico y meterlos en una botella y hacer una cosa que se llama ladribotella. Ese plástico chiquito está concentrado en algo que después se puede utilizar. Pero si no hacemos eso y tiramos los plásticos al río, así como estaba diciendo Klaus, pues resulta ser que ese plástico se va haciendo cada vez más chiquito y más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que se forma una cosa que es un microplástico. Y ese microplástico se lo pueden comer los peces o los animales que nosotros comemos. Y eso nos llega al hígado y nos llega al riñón.
y empieza a causarnos problemas graves a nosotros, porque el plástico no es algo que nosotros podamos integrar a las células. De manera que no es nada más la tortuga o el ave que está ahí dañada, somos nosotros mismos. Es tan grave el asunto de los microplásticos que ya podemos decir que tenemos un horizonte de antropoceno. Podemos saber exactamente, en los manglares hay trabajos muy interesantes en donde agarran un barreno, sacan las muestras de suelo y encuentran ya una capa con plástico. Y el tipo de plástico que hay ahí nos puede decir de qué época es ese plástico, porque el plástico de los 50 era diferente al plástico actual, por ejemplo ahorita el PET y todo eso. De manera que yo cada vez que voy al súper estoy horrorizado, porque no hay una fruta que no esté cubierta de plástico. Ahora con la pandemia todo está cubierto de plástico. Y entonces tenemos que buscar una forma, y para eso sirve la ciencia. Ya sabemos ahora que este virus se transporta a través del aire y que no es necesario aislar todo en plástico. Entonces tenemos que empezar a cambiar un poco la forma en la que estamos utilizando los recursos, y también ir aprendiendo, y eso es precisamente lo que nos enseña la ciencia. La ciencia es la disciplina de hacernos preguntas y no quedarnos siempre con la misma respuesta. Entonces yo creo que sí es muy importante eso. Y la otra es el riesgo. Cuando vamos a vivir en una casa, siempre piensen en dónde está esa casa. Si está cerca de un lugar donde hay temblores, si está cerca de un lugar que se inunde, y vean si pueden ustedes invertir su vida ahí. A veces los terrenos más baratos son los más caros, precisamente porque el riesgo que corren ustedes es muy grave. Entonces, pues aquí con mucho gusto en Ecología Funcional estamos con muchas ganas de platicar de lo que hacemos y de lo que es la ciencia. Tú también tienes algo que decir al respecto, ¿verdad? Bueno, sí, todos. En realidad quisiéramos estar aquí los 22, ¿no? Y los 11 técnicos platicando con ustedes, pero pues tenemos el tiempo limitado y quisiera yo nada más dar un minutito a cada quien por si quiere decir una frase de cierre. Yo voy a comenzar porque tengo la palabra en este momento y quisiera yo decir que a nuestro público, ¿no? Que por favor, cada vez que consuman algo, se pregunten cosas. No consuman sin preguntarse. Pregúntanse de dónde viene, cuánto paquete trae, si está envuelto en plásticos, si lo produjeron de una manera en la que cuidan al planeta o no, porque el consumidor tiene un montón de poder. Lo que ocurre en el planeta depende principalmente de lo que determinan los consumidores, y todos somos consumidores. Entonces, no compren si lo que está en sus manos se ve bonito, pero está en un paquetote, si viene del otro lado del universo, si fue producido con un montón de insumos que contaminaron agua. Y yo creo que eso es súper importante, porque como dice Jorge, saber, entender cómo funciona el planeta y saber las consecuencias que tienen las cosas que hacemos, nos da poder como consumidores, y eso cambia el mundo. Entonces, mi mensaje es, cómo funcionan los ecosistemas depende de nosotros. Por favor, piensen en ello cada vez que toman acciones y consideren su casa, todo lo que está fuera de su casa, no nada más el interior de su casa. Muchas gracias. Klaus, ¿quieres dar una frase final? Me hiciste pensar. Creo que mi recomendación sería, si tienen un jardín suficientemente grande y nada más tiene pasto, plantan un árbol ahí y se van a sorprender cuántos otros organismos aparecen. Yo lo hice en casa y me sorprende cuántos aves y cuántos organismos ahí aparecen que no estaban antes, nada más por ese árbol. Así que hay que empezar de manera local, tal como dices, en nuestro consumo o en lo que hagamos en la propia casa. Y la otra, siempre digo, váyanse a la naturaleza, hay tanto para mirar, sean curiosos, exploran lo que hay y no vean la naturaleza como un enemigo porque hay mosquitos que te pican o algo. Realmente la naturaleza es que lo necesitamos totalmente para nuestra vida. Y no nos alejamos más de la naturaleza, que hubo una artista de la India que estaba reflexionando que ahora jóvenes ya saben más tipos de automóviles que plantas.
Y eso significa mucho lo que, ¿no? Que ahora nos tiene que preocupar, ya no sabemos prácticamente de la naturaleza, porque vivimos en ciudades cada vez más alejados de la naturaleza, y en la propia casa todavía ponemos más concreto en vez de dejarle la naturaleza jugar un rol también, ¿no? Quizá porque consideramos a las hojas que caen de los árboles basura. basura, ¿no? Sí, basura. Entonces la gente quita los árboles porque le hacen basura. Cuando empezamos a considerar a la naturaleza como basura es preocupante, porque de esa naturaleza es de la que dependemos, ¿no? Y eso se deteriora. Exacto. Mientras nuestro plástico no. Sí, exacto. Susana, ¿quieres decir algo? Bueno, ya me dejaron la última parte. Pues yo quiero también retomar un poco lo que decía, lo que preguntaba sobre cuál es como a veces nos preguntan como cuál es la utilidad de la ciencia, ¿no? O qué de lo que nosotros estamos investigando tiene uso, o cuál es la aplicación, ¿no? Pero entonces me gustaría terminar con la reflexión de que, como decía Jorge, nosotros y todos los humanos nacemos con una curiosidad innata, ¿no? De conocer y entender qué es lo que somos y dónde estamos y cómo funcionan las cosas. Y creo que, bueno, y la ciencia nos da, además de conocimiento, que puede generar algo práctico y útil en nuestra vida. Creo que uno de los servicios que puede dar la ciencia, al final de cuentas, es algo más, no quiero sonar así como de que espiritual, pero sí, porque no solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino que algo que nos hace humanos es esta conciencia y preguntarnos, ¿no? Cómo funcionan las cosas y qué es la vida y todo. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, y porque me gusta la ecología funcional y la hidrología también, pero en particular, pero en general la ciencia, es que nos ayuda a imaginarnos, ¿no? O sea, a tener curiosidad, imaginación de cómo es posible que una hoja de ahí salga vapor de agua, y cómo es que todo esto luego regresa a la atmósfera, y luego cómo regresa y cómo está en el suelo, cómo todo al final de cuentas realmente está conectado. Hay cosas que se notan más, como las raíces en el suelo, pero hay otras cosas que no se notan más tanto, como la atmósfera y el resto de nosotros. Creo que eso es una cosa que debemos retomar, ¿no? Que la ciencia nos despierte a todos la curiosidad y la creatividad, y que ahí al imaginarnos y al estar pensando cómo funcionan las cosas, se nos va a ocurrir soluciones a algunos de los problemas concretos que tenemos, ¿no? O esa sería la esperanza, ¿no? Que tenemos. Y de nuevo también quiero decir que creo que algo muy importante es sacarnos de la cabeza esa idea de que somos nosotros y la naturaleza, ¿no? Sí somos parte de la naturaleza. Aún las ciudades, al final de cuentas, es nuestro ecosistema, es nuestro socioecosistema. Y hay interacciones ahí también. Y entonces, ¿cómo podemos hacerla más verde, nada más, o más integrada? Porque al final de cuentas hay flujo de energía y masa entre todas las cosas, y esos flujos debemos hacerlos más eficientes, porque eso sí tiene que enseñarnos los ecosistemas naturales, es que son muy eficientes en el uso de los recursos, de la materia y de la energía. Entonces hacia allá deberíamos de ir como sociedad, ¿no? Hacer lo más eficiente que podamos, y en eso no perdernos la maravilla que es la vida, ¿no? Y cómo funciona la vida. Y entonces con eso quisiera acabar. Jorge, tus últimas palabras. Híjole, es que se me ocurren Sí. muchísimas cosas. Y yo creo que lo primero es que la gente que nos está oyendo, si tiene hijos, invítelos a ser científicos. Invítelos a esta carrera. Se necesitan muchos científicos en México. Y yo creo que el país y el mundo en general necesita gente que trate de explicar cómo funcionan las cosas. Y, por ejemplo, tenemos ahora un problema gravísimo. Antes se peleaban porque había que deforestar, bueno, que desmontar mucho para poder explotar la tierra. Ahora lo que tenemos son pocas selvas, lo que tenemos son pocos bosques, lo que tenemos es manglares reducidos en más o menos un 20%. O sea, todas las comunidades vegetales y animales que están rodeándonos han sido reducidas, y ahorita el tema es precisamente la restauración, y la restauración es aprender
cómo se deconstruyeron los ecosistemas para poderlos reconstruir. Entonces ese es un tema muy importante que falta mucho conocimiento. Entonces, primero, apoyen la ciencia, apóyennos, apoyen al conocimiento y traten, sí, tenemos que entender que Producto Interno Bruto quiere decir la cantidad de consumo de un país en general. O sea, el consumo es la moneda con la que se está midiendo el progreso material de un país. Entonces, cómo consumimos es muy importante. Por ejemplo, reducir nuestro consumo de carne es importante. Hay muchos temas que yo creo que se van a tener que quedar ahí porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, pues finalmente nada más agradecer al público que está escuchando esta conversación, agradecerles a ustedes por sus interesantísimas respuestas a las preguntas y decirles que en la Red de Ecología Funcional estamos para servir a nuestra sociedad. Somos científicos al servicio de la sociedad, estamos generando conocimiento que es importado, comprometidos con la sociedad, trabajando con comunidades, trabajando para restaurar los ecosistemas, trabajando para entender cómo relacionarnos como humanos mejor con los ecosistemas, para hacerlos funcionar mejor para los humanos y para el resto de los seres vivos, y que las soluciones que encontremos a nuestros problemas estén fundamentadas en el funcionamiento de los ecosistemas. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.